Hola, ¿cómo están? De nuevo en este bonito camino y entretenido camino y aplicable camino del Machine Learning. Hoy vamos a construir un modelo de regresión completo hasta entrenar y seleccionar el modelo y evaluarlo en el conjunto de prueba como una forma de orientarnos siempre en la secuencia adecuada en un mismo momento, en un solo bloque, para hacer todo el proceso de preprocesamiento de datos, de automatización del proceso, selección de los modelos de regresión adecuados bajo la metodología de validación cruzada y construcción de la cuadrícula de hiperparámetros y luego ya evaluar el modelo en el conjunto de prueba. Entonces, para eso, pues nosotros tenemos una metodología que comprende esos 7 pasos que van desde establecer bien qué problema de aprendizaje supervisado es el que estamos afrontando, si es regresión o clasificación, y de ser regresión de qué tipo, o de ser clasificación de qué tipo. Y para nosotros, pues es de regresión porque se trata de predicción de valores y del tipo que queremos en principio es un tipo de regresión lineal, aunque de todas maneras revisaremos regresión con el algoritmo de árbol de decisión y de bosque aleatorio. Para la exploración de los datos, bueno, indicamos la fuente de que los datos vienen de un censo de vivienda en el estado de California, en Estados Unidos, y nuestra función objetivo es efectivamente predecir el valor promedio de vivienda para en cada distrito de los 20.640 distritos de este estado, en donde se recogieron datos. Los atributos pues son 9. Los atributos predictores son longitud, latitud, el número de habitaciones por distrito, el número de dormitorios por distrito, la población por distrito, la proximidad al océano y el ingreso medio de las personas por distrito. Eh, Vamos a hacer la exploración tabular de los datos, entonces para eso, pues entonces empezamos con obtener los datos. Para eso entonces importamos, import pandas, aspd y import numpy, as np, y por si graficamos en el camino, pues importamos matplotlib.pyplot as plt, y ya con eso pues tenemos las librerías iniciales que nos permiten hacer el trabajo de exploración tabular y de gráfica de datos. Entonces para eso pues nosotros a nuestros datos lo estamos llamando v y lo tomamos con la función pd.read_csv del dataset de vivienda housing.csv, un archivo de información separada por comas, y cuando obteníamos los datos nosotros siempre inicialmente pues los observamos con el método head. Aquí vamos a ver las dos primeras instancias para ver que tenemos longitud, latitud, antigüedad, habitaciones, dormitorios, población, hogares, ingresos y proximidad como atributos predictores, y el precio como la variable a predecir, la variable objetivo o target. Luego, pues nosotros para esta exploración tabular utilizamos b.info, que nos permite ver otra vez todos los atributos, decir cuántos son no nulos y poder establecer dónde hay datos faltantes. Como vimos en el atributo de dormitorios hay 20.433 datos no nulos, siendo que en total hay 20.640, por lo tanto hay algo así como 207 datos faltantes en este atributo y los demás no tienen. Todos son de punto flotante excepto la variable de proximidad, que va a ser nuestro atributo categórico. Van a ser cadenas de caracteres que describen la cercanía de los distritos al mar y bueno, es un atributo bastante importante para predecir los datos. Y también pues a ese atributo categórico lo podemos con b.proximidad pues verlo y ver sus subcategorías con la función value count en la forma value counts, y así nos muestra que son 5 subcategorías: estar a menos de una hora del océano, en el interior, cerca al océano, cerca a la bahía y en una isla. Y nos muestra las veces que se repiten cada una de estas subcategorías
Es decir, tenemos 9.136 distritos que están a menos de una hora del océano. Y también habíamos dicho que con b.describe podíamos ver el resumen de los atributos numéricos, que en este caso son 8, 2, 4, 6, 8, que son longitud, latitud, antigüedad, habitaciones, dormitorios, población, hogares e ingresos, y nos da pues el número de valores no nulos en cada uno de ellos. Aquí nos confirma otra vez que el de dormitorios es el único atributo con valores faltantes, que tiene 20.433 no nulos. Nos da para cada uno la media, la desviación estándar, el mínimo y el máximo, y 3 cuartiles para cada atributo numérico. Y así tendríamos los resúmenes tabulares de nuestros datos, y habíamos visto que podíamos graficar, bueno, pues con b.gis para hacer una cuadrícula de los histogramas de todos nuestros, aquí lo vamos a ver pequeñito, de todos nuestros atributos, y ver que algunos sí tienen, pues tienen mucho sesgo a derecha, es decir, se presentan con muy poca frecuencia. Y a pesar de que se vea un poquito tumultado, recuerden que tenemos un parámetro fixSize para que esta cuadrícula, pues, establecerle un tamaño más adecuado para la lectura, que puede ser 20 por 10, y ya así pues tener una mejor forma de leer cómo son las distribuciones de los datos, y ver que al menos como un comportamiento más o menos acampanado lo tienes la variable objetivo, las demás no. Y también veíamos que podíamos graficar scatter plots utilizando la función scatter-metrics y indicándole cuáles son las variables que queremos observar. En este caso, bueno, pues no lo vamos a hacer en este caso para esa visualización, sino que queremos dar un panorama total de la construcción del modelo. Entonces así, pues bueno, hemos hecho una parte de exploración tabular y gráfica de los datos, y después de eso pues viene dentro de nuestra metodología pues el preparar los datos para los algoritmos de aprendizaje. Entonces, bueno, para eso hacemos una separación entre entrenamiento y testeo, llenamos los datos faltantes, estandarizamos los datos y codificamos las variables categóricas. Entonces, para eso, pues en esta metodología, pues empezamos tomando de sklearn del módulo Model Selection. Importamos Train Test Split, que nos hace la división en entrenamiento y testeo de una manera puramente aleatoria. Y cuando la importamos, pues esta función la llamamos para obtener el conjunto de entrenamiento, btrain, y el conjunto de testeo, btest. Al llamar esta función train test split, cuyos parámetros sean los datos, una tasa de testeo, test size, o un tamaño de testeo, de 0.2, o sea, del 20% para testear, y un random states para hacer que los datos sean reproducibles de 42. Y así, cuando tenemos ya división en entrenamiento y testeo, tomamos que dividimos los datos en predictores y etiquetas. Nuestro nuevo V va a ser btrain, el conjunto de entrenamiento. Y nuestro nuevo VLabels, o las etiquetas VLabels, va a ser, bueno, nuestros predictores van a ser de btrains, quitarle el precio, quitarle la columna de precio con la función drop, axis igual 1, y las etiquetas va a ser pues hombre de btrain, pues tomar solamente el precio, y vamos así nos quedará una serie de pandas y la convertimos con values en un arreglo de NumPy.
para las etiquetas, y así pues recordemos que las vamos a dejar de una vez las etiquetas como arreglo de NumPy porque ellas nunca lo van a ser tomadas, procesadas en este preprocesamiento. Las etiquetas o la variable objetivo no va a ser tocada, sino solamente para entrenar el modelo, y para entrenarlo, para seleccionar y entrenar modelos que lo hacemos con Sklearn, pues los datos deben entrar como arreglos de NumPy. Entonces vamos a dejar como data frames a los predictores, que los vamos a denotar ya con la nueva variable v, y las etiquetas las dejamos como arreglos de NumPy. Entonces ahora sí, ya que hemos dividido en entrenamiento y testeo, vamos a llenar los datos faltantes. Recordemos que el llenado de la de datos faltantes lo hacemos con from, con otra vez de Sklearn. Tomamos input, al módulo input, importamos de él a simple inputter, a esta clase, y esta clase pues nos va a permitir construir un imputador, y este imputador pues lo constituimos instanciando la clase, la tomamos y con paréntesis la instanciamos dándole como parámetro la estrategia de imputación, que va a ser imputar con la mediana, strategy, que va a ser a través de una cadena de caracteres que le decimos que es median la estrategia de imputación. Con eso ya tenemos nuestro imputador, y luego a ese imputador lo ponemos a entrenar con nuestros datos. Entonces llamamos al imputador y le aplicamos el método fit, y le aplicamos los datos sobre los que queremos que actúe, que es sobre los atributos que no sean numéricos. Entonces, previamente, recordad que necesitamos los atributos numéricos, y esos atributos numéricos los obtenemos pues de nuestros atributos predictores, quitándole .drop, quitándole el atributo de proximidad al océano, que es nuestro atributo categórico de proximidad, axis igual 1, y con eso ya tenemos nuestros atributos numéricos, y es a los atributos numéricos a los que vamos a imputar venum. Y cuando él entrena, pues bueno, ya tenemos, él estima las medianas de cada uno de los atributos, y cuando le aplicamos el método transform al imputador, pues él efectivamente transform a las venums, me obtengo, bueno, obtenemos nuestros datos imputados. Pero bueno, en este caso nosotros queremos, en realidad, como es sintetizar todo el proceso de preprocesamiento, esta parte de imputación, pues simplemente vamos a ver que pues con este pues nos lo imputa si es verdad, y tenemos un arreglo en NumPy, pero que queremos de una vez automatizar todo este proceso. Entonces no vamos a instanciar, no consideremos que la instanciamos ni que imputamos los datos, sino que hasta el momento pues traemos la clase que nos va a imputar los datos. Vamos a también a traer la clase que nos va a estandarizar los datos. Entonces from de Sklearn vamos a tomar preprocessing, y vamos a importar de él a standard scaler, y esta va a ser la clase que nos va a hacer la estandarización de los datos, que los vamos a estandarizar restando a cada atributo la media de él y dividiendo por la desviación estándar, para que los datos ya se muevan todos, estén escalados en un rango más o menos entre -3 y 3. Y vamos a codificar las variables categóricas con de Sklearn. También tomamos de preprocessing, importamos one hot encoder, y esta va a ser la clase que nos va a hacer la imputación de los datos categóricos. Entonces así ya tendremos de nuestra metodología quién nos va a llenar los datos faltantes, quién los va a estandarizar, y quién va a codificar las variables categóricas. Y ahora, teniendo esos instrumentos, pues vamos a construir un pipeline que nos haga este proceso
de efectivamente imputar, estandarizar y codificar todo al mismo tiempo. Entonces, para eso, eh, pues, de Skiller, tomamos el módulo pipeline, importamos la clase pipeline, que nos permite constituir la tubería o canalización que va a concatenar los procesos para transformación de los datos numéricos. Y vamos también a tomar de from Skiller del módulo compose, e importamos column transformer, y ella nos va a permitir concatenar de Skiller nos va a permitir, aquí nos está dando un problema de importación, column transformer, es transformer, no. Y nos va a permitir, bueno, pues que nuestra canalización incluya la transformación de los atributos categóricos y que nos entregue al final toda la transformación de los numéricos y los categóricos en un solo arreglo de NumPy. Entonces, ahora sí, ya teniendo esto, pues empezamos construyendo nuestro transformador de atributos numéricos. Lo podemos poner así, transformador de los datos numéricos, transformador num, llamando a la clase pipeline e instanciándola, dándole una lista de Python de unas tuplas, la tupla para el primer proceso, coma, la tupla para el segundo. El primero va a ser, como hemos dicho en nuestra metodología, el primero va a ser llenar los datos faltantes, el segundo va a ser estandarizar los datos. En cuanto a datos numéricos lo dejaremos así. Entonces va a ser dos cosas. Entonces la primera va a ser imputar, le damos un nombre, imputar, y le damos la clase que va a ser ese proceso de imputación, que sabemos que va a ser simple imputer, y se la entregamos la clase con notación de función, notación de paréntesis, y luego nos va a estandarizar los datos, estandarizar, que va a ser con standard scalar. Entonces acá pues estándar scalar, y con la estrategia, en este caso, bueno, para imputar, que recuerden que es con la estrategia de la mediana, median, y ya con eso pues tenemos nuestro transformador numérico listo. Lo instanciamos y cuando ya lo tenemos, constituimos ya el transformador que concatena este con la transformación de los datos categóricos. Eso va a ser nuestro transformador total. Transformador total. Y pues va a ser instanciando la clase column transformer, donde a ella pues le vamos a dar otra vez una lista de Python con una tupla para la transformación numérica y otra tupla para la transformación de los datos categóricos. Entonces tendrá en este caso unas tripletas. Entonces acá pues tendrá primero la transformación de lo numérico, lo vamos a llamar num, que lo hará nuestro transformador numérico. Este sí no le ponemos notación de paréntesis. Y nos debemos de darle la lista de atributos numéricos, y por eso pues previamente se la construimos tomando pues que constituyamos pues esos atributos numéricos, que recuerden que lo tenemos de los predictores, tomando, quitándole la proximidad con punto drop, quitándole el atributo de proximidad, axis igual 1, y hallar los atributos categóricos, que va a ser de los atributos predictores, tomar al de
proximidad, pero que lo vamos a tomar con notación de corchetes porque lo necesitamos dos dimensional. Entonces le vamos a pedir que nos tome, le vamos a dar dentro de notación de corchetes una lista de Python con los atributos categóricos, que en este caso solamente es uno, proximidad. Y así tendremos nuestros datos numéricos y nuestros datos categóricos y luego obtenemos la lista de atributos numéricos, como tomar los atributos numéricos y tomarle las columnas, columns, pero column nos lo entregará como arreglo de NumPy, entonces le aplicamos la función list de Python para hacer conversión de tipos y así convertir en una lista de Python ese arreglo de NumPy de atributos, de los nombres de los atributos numéricos, y de manera análoga hacemos para los atributos categóricos, la lista de atributos categóricos, tomando dbcat.columns y convertir en una lista. Entonces así tenemos nuestras listas y después, bueno, nuestras tuplas, lo que organizamos pues es, entonces ahora sí, a la parte de categórica que la hace one hot encoder. Ahora sí es una clase, la dejamos ahí con notación de paréntesis y decimos la lista de atributos categóricos, y ya con eso tendremos nuestro transformador completo. Y cuando los tenemos, pues ya tenemos los instrumentos que nos permiten automatizar todo el proceso de preprocesamiento de datos y podremos obtener entonces unos datos preparados, que los llamaremos xprep, que se obtienen pues primero pues nuestro transformador lo ponemos, le aplicamos el método, aplicándole el método fitTransform. Entonces a nuestro transformador total le aplicamos el método .fitTransform sobre los datos que queremos transformar, que en este caso son todos, numéricos y categóricos a la vez. Y ahí sí, pues con el método fitTransform nos va a entregar organizados en xprep, que va a ser de tipo NumPy. Recordemos entonces que los x preparados son de tipo de un arreglo de NumPy, eso es lo que nos entrega siempre Skillr, y que ya tenemos, antes teníamos 9 atributos predictores y que ya vamos a tener, miren que vamos a tener x.shape punto 1, vamos a tener xprep 13 atributos, 13 atributos predictores, porque acuerdan que la función, la clase OneHotEncoder nos cambia un atributo categórico por 5, uno por cada una de las subcategorías del atributo categórico. Entonces así ya tenemos nuestros datos y ahora sí podemos entrenar el modelo, seleccionar pues modelos primero y entrenarlos para ver cuál podría ser el mejor modelo. Entonces para ello pues vamos bueno pues de Skillr, vamos de linear model, vamos a importar la clase que nos va a permitir construir el primer modelo, el modelo de regresión, linear regression. Linear regression. Entonces, este nos va a permitir constituir el regresor lineal. Después vamos a también, tomémoslo de una vez, de Skillr también pero ya de el módulo tree, importar el módulo decision tree regressor, decision tree regressor, y con ese vamos a construir el otro modelo, a seleccionar el modelo de árbol de decisión, y el tercer modelo para la selección lo vamos a tomar
de sklearn.ensemble. Vamos a importar random forest regressor, y así ya tendremos los tres, aquí es random, los tres modelos para escoger, aquí con el capital letter para nombrar las clases que nos van a traer esos tres modelos para seleccionar. Entonces ya tenemos los para seleccionar, y ahora vamos a entrenar cada uno de ellos para medir su desempeño con mean square error, con el error cuadrático promedio, y ver entonces cuál se comporta mejor. Entonces, bueno, primero construimos nuestro regresor lineal, instanciando la clase, aquí ponemos regresor, instanciando la clase linear regression para construir nuestro primer modelo. Entonces, y así ya tenemos pues nuestro regresor, y ahora lo vamos a entrenar con nuestros datos de entrenamiento. Entonces, al regresor lineal, pues lo entrenamos .fit con nuestros datos de entrenamiento v. En realidad lo debemos de entrenar con nuestros datos procesados xprep, y con nuestras etiquetas blabels, que también son arreglos de NumPy como lo dejamos originalmente. Entonces así le entregamos los datos preparados para la construcción del modelo y las etiquetas como arreglo de NumPy. Entonces entran ambos arreglos de NumPy, y recuerden que el procesamiento es porque para que el modelo se constituya tienen que estar escalados, imputados, y tienen que ser codificadas las variables categóricas. Entonces así tenemos ya linear regression, ya tenemos nuestro regresor, y podemos ver cómo trabaja con algunos, cómo predice el precio de vivienda de algunos de los datos. Entonces podemos empezar a ver su desempeño en el conjunto de entrenamiento. Siempre la metodología será evaluar su desempeño, no en el conjunto de testeo todavía, ese será hasta el final, sino que primero vamos a ver que también se comporta en el conjunto de entrenamiento. Todo lo haremos en el conjunto de entrenamiento, y ya en la 7 lo haremos en el conjunto de testeo, donde cuando ya tengamos la seguridad de cómo se va a comportar el modelo, o qué poder de generalización. Es decir, que podemos saber antes de entregarle nuevos datos, podamos saber su rendimiento, cómo se va a comportar hasta el final. Entonces, bueno, para eso, pues, empezamos viendo cómo se comporta con este regresor lineal. Entonces, decimos, bueno, pues, de los primeros 5 distritos, primeros 5 distritos, ¿y cómo tomamos los primeros 5 distritos? Pues de los datos preparados, las primeras 5 instancias. Entonces, esos primeros 5 distritos son simplemente de xprep. Pues tomamos las primeras 5 hasta 5 con la notación de 2 puntos, con el operador 2 puntos, hasta 5, 2 puntos. Y así tendremos los 5 primeros distritos preparados, esos primeros 5 distritos. Y cuando los tengamos, pues le decimos, bueno, dame la predicción en ellos. Entonces, esa predicción en ellos la vamos a hacer, bueno, pues le pedimos a nuestro regresor lineal, le decimos que predict, con el método predict, sobre estos primeros 5 distritos, para que nos diga cuál es la predicción en ellos. Entonces, corremos y él nos da precisamente las predicciones de precios, y bueno, uno quiere saber, bueno, y qué también lo hizo con respecto a los precios reales. Entonces, de blabels, ves primero las 5 primeros precios reales de vivienda, promedio de vivienda. Entonces le pides hasta 5, y él te da, y miras que esos primeros 5 difieren mucho. Miren, 103.000, 188.000, 382.000, 290.000,
172.000, 250.000, 93.000, 146.000 y 165.000 y 95.000. Y vemos entonces que hay una gran diferencia entre lo predicho y los valores reales. Entonces como que nuestro modelo no se está comportando muy bien, y para ver exactamente que en realidad no se está comportando muy bien, eh, podemos bueno, pues ver el comportamiento, estimar su comportamiento en todo el conjunto de entrenamiento. Y para eso pues constituimos todos los precios predichos en el conjunto de entrenamiento, precios predichos en el entrenamiento. Y para eso pues le aplicamos a nuestro regresor lineal, pues le aplicamos el método predict sobre todos los datos de entrenamiento, xprep, para que nos dé todos los precios predichos. Y cuando los tengamos, pues a hallar la raíz del error cuadrático promedio, np.sqrt, la raíz del error cuadrático promedio. Aquí pues para el error cuadrático promedio pues nos valemos de la función, necesitamos la función from sklearn.metrics. Importamos de ella import means square error, que nos da la función que calcula el error cuadrático promedio. Y así calculamos la raíz de ese error cuadrático promedio entre nuestras etiquetas reales, B labels, y nuestras predicciones, nuestros precios predichos, control C, y él nos entrega un error, una raíz del error cuadrático promedio de 68.433. Entonces así ya vemos que efectivamente pues tiene un promedio de error de $68.000, y es un promedio bastante grande, un desempeño bastante malo. Y es por eso que entonces viendo esto pues uno dice, bueno, será mejor otro modelo. Entonces miremos a ver si hay un modelo mejor, y para eso entonces constituimos un regresor. Seleccionamos otro, un regresor de árbol. Entonces nuestro regresor de árbol lo hacemos con la clase Decision Tree Regressor. Y la instanciamos. Y cuando la instanciamos, pues entonces, después de instanciarla, pues bueno, la entrenamos como siempre en nuestros datos de entrenamiento. Entonces hacemos lo mismo que hicimos aquí con el regresor. Entonces lo que hacemos es, después de instanciarlo, pues entrenarlo en los datos de entrenamiento, otra vez lo mismo. De pronto, como lo vamos a repetir con el Random Forest, pongámoslo en un solo bloque, entrenar con los datos de entrenamiento, luego entrenar con los datos de entrenamiento a nuestro regresor de árbol. Pues después de eso viene el de entrenarlo, pues a ver qué predicciones tiene en todo el conjunto de entrenamiento. Entonces hallamos unos precios predichos con el regresor lineal. Llamémoslo mejor control C a los precios predichos, pero con el regresor lineal. Entonces aquí ya es con el regresor de árbol. Antes llamémoslo mejor con el regresor lineal. Así. Y entonces aquí lo ponemos lineal para que todo nos quede muy parecido. Cuando predijo con el lineal y cuando predijo con el árbol de decisión. Entonces aquí ya hace nuestras predicciones, y luego de hacer las predicciones, aquí tenemos las predicciones. Luego de hacer las predicciones, vamos a hacer nuestras predicciones. Sí, ya aquí con esto lo decimos en el conjunto de entrenamiento. Cuando ya tenemos las predicciones, necesitamos
pedir que calcule el error cuadrático promedio, entonces le pedimos que cuando tiene las predicciones, pues de una vez calcule el error cuadrático promedio, la raíz del error cuadrático promedio, ya para el regresor de árbol. Entonces, precios predichos con el regresor de árbol. Y él nos entrega un error de 68.433. Miremos a ver por qué esperábamos un regresor de árbol instanciado, un regresor de árbol, punto fit. Obtuvimos casi el mismo. Miremos a ver por qué acá ve labels y precios predichos con el regresor de árbol. Aquí es con el regresor de árbol. Ah, sí. Entonces aquí tenemos que ponerles el regresor de árbol. Entonces ahora sí, con el regresor de árbol, nuestro error es de 0. Entonces como que, uy, este modelo, como que este segundo que hemos seleccionado se comporta muy bien. Aquí vemos es como un sobreentrenamiento, un sobreajuste, un overfitting, porque en el conjunto de entrenamiento pues predice perfectamente bien en cuanto a esta medida de desempeño, y eso de eso hay que dudar porque generalmente cuando esto pasa no es bueno en la generalización. Es decir, un modelo que en el conjunto de entrenamiento se comporte tan bien, con mucha probabilidad no se comporta tan bien con datos nuevos. Entonces, a esto lo llamamos overfitting o sobreajuste, y entonces debemos de implementar una metodología de validación cruzada en la que vamos a subdividir el conjunto de entrenamiento en 10 subconjuntos y vamos a entrenar nuestro modelo en el complemento de cada uno de estos subconjuntos. Es decir, piensa en el primer subconjunto, entrena el modelo en el complemento de él y testéelo en ese subconjunto. Y así lo vamos a hacer, así vamos a obtener una puntuación, un error cuadrático promedio en ese pequeño subconjunto. Y eso mismo lo vamos a hacer con los demás 9 subconjuntos. Así vamos a tener 9 puntajes que nos van a permitir ver el poder de generalización de este modelo. De esta metodología se cree mucho en ella, esta metodología de validación cruzada, el de subdividir, entrenar en cada uno de los complementos de los subconjuntos y validar o testear o medir el desempeño en cada uno de los subconjuntos, y así tener una seguridad de cómo se va a comportar el modelo en datos nuevos. Para eso, entonces, vamos a tomar from sklearn de model selection. Vamos a tomar a importar a crossval score de crossval score, y de ella vamos a tomar vamos a hallar unos puntajes de desempeño en esas 10 hojas al tomar esta función y evaluar su desempeño en este regresor de árbol, en nuestro regresor de árbol, control C, en nuestro regresor de árbol, con los datos de entrenamiento que tenemos, xprep, VLabels, con las etiquetas, dándole cuántos subconjuntos queremos con la parámetro CV, cuántas hojas de validación, y con la medida de desempeño o scoring, en este caso que va a ser neg min square error, porque bueno, pues el que diseñó esta función era más bien como un matemático financiero, y para ellos es mejor no tener una función de costos, que en realidad el mean square error es una función de costo y que uno busca minimizar los costos, y cuando la minimiza, ese costo, ese error cuadrático promedio, pues obtiene el modelo que mejor se desempeña. Pero entonces aquí al multiplicar esa función por -1, obtener una función que ya no buscas el mínimo, sino el máximo, y maximizar a menos mean square error es lo mismo que minimizar a mean square error.
Entonces, bueno, esta función va a buscar es maximizar a neg mean square error, a esa función, y maximizarla será minimizar nuestra función de costos, es decir, ver entonces para cuál modelo se comporta mejor nuestra función. Entonces vamos a hallar estos puntajes, esto siempre demora un ratitico, que bueno, no demoró tanto. Al tener esos puntajes, podemos ver, bueno, ¿y cuál es el desempeño? Y uno ver que en este caso ya los desempeños ya sí son bastante grandes, entonces ya no vemos como que nuestro regresor de árbol se comporte tan bien. Miren que los puntajes nos dieron, bueno, en realidad estos puntajes, después de ello, uno necesita es cambiarles el signo y calcularles la raíz cuadrada, np punto sqrt, para tener la raíz del error cuadrático promedio, que es la medida de desempeño que estamos utilizando y que tiene más significado para nosotros. Y ya con eso, pues nosotros tenemos, miren que ya el desempeño de nuestro árbol de decisión en los subconjuntos ya no es de cero. Entonces ya uno puede efectivamente ver que se sobreentrenó y que en realidad en los datos nuevos no se va a comportar con una predicción, con un error cuadrático, una raíz de error cuadrático de cero. Entonces, no ve que ahora sí va a haber errores de 66.000, 68.000, 65.000, pero que en promedio, si aplicamos la media de esto, podemos ver que el promedio, podemos hallar el promedio de estos datos, punto means, y ver que en promedio pues su desempeño es de 68.444, mientras que antes era de 68.433 nuestro regresor lineal. Es como que el regresor de árbol no mejoró en realidad, en esencia, con respecto al regresor lineal. O miremoslo con esta metodología del regresor lineal, con la metodología de validación cruzada. Entonces, para eso, pues, digamos, aquí tendríamos unos puntajes para el regresor de árbol. Llamémoslo puntajes para el regresor de árbol. Y, bueno, pues así los obtuvimos. Y aquí puntajes árbol. Entonces así los calculamos y sacamos la raíz. Y luego, pues, calculamos para nuestro regresor lineal con validación cruzada, a ver cómo se desempeña. Y calculamos la raíz del error cuadrático promedio para ver cuál es su desempeño y ver a ver si es mejor o peor que el regresor de árbol de decisión. Entonces aquí ya lo ponemos puntajes, ya va a ser puntajes lineal para el regresor lineal y utilizamos el regresor lineal. La media de desempeño es la misma, las hojas de validación las mismas, los datos de entrenamiento los mismos. Entonces ahora sí ya va a ser lineal. Y ahora sí obtenemos un 68.535 en promedio la puntuación. Por lo tanto, el regresor de árbol hasta ahora va ganando con 68.265. Entonces tenemos ya dentro de nuestra selección a uno que está mejor en cuanto a la validación cruzada, que es el regresor de árbol de decisión. Y ahora lo probamos de la misma manera con un regresor de random forest regresor o de bosque aleatorio. Entonces para eso pues ponemos ya instanciamos nuestro regresor de bosque aleatorio o forest. Y para eso pues tomamos a nuestra clase random forest regressor, la tenemos por aquí, la instanciamos. Así ya tenemos nuestro regresor y lo entrenamos con nuestros datos de entrenamiento. Entonces, pues bueno, con estos datos de entrenamiento, pues tomamos a nuestro regresor de bosque aleatorio, lo entrenamos .fit con nuestros xprep y labels. Y ya entrenado, este sí tarda un ratico más que ambos, porque este al fin y al cabo es el ensamble o articulación de unos árboles de decisión y luego de las predicciones hace un promedio. Entonces se demora un poquitico más, ya lo tenemos listo. Ahora lo ponemos a que con la metodología de validación cruzada
pues él nos muestre sus puntajes. Entonces, bueno, vamos a tomarle sus puntajes y su desempeño promedio. Y bueno, pues ya puntajes para Forest. Y bueno, pues aquí el modelo es nuestro regresor de árbol de bosque aleatorio, Forest. Las mismas hojas de validación, la misma medida de desempeño. Y aquí ya es entonces para Forest. Forest y mm, ya este tardará un poquitico más, muy probablemente, porque al fin y al cabo va a subdividir en 10 subconjuntos, entrenar en los complementos y validar en los subconjuntos y darnos los 10 puntajes y luego calcular el promedio de esos 10 puntajes para darnos como en promedio cómo se comporta con Random Forest Regressor. Y aquí, bueno, pues ese está demorando un ratico más, es un mejor modelo, vamos a ver que este va a ser como el que gana en las predicciones, entonces por ahora va ganando árbol de decisión, pero el de bosque aleatorio, pues vamos a ver que es efectivamente mucho mejor. Vamos a ver entonces acá de cómo se comporta. Esperemos un ratico más y veremos que este modelo que nos va a traer muy probablemente un mejor desempeño, pues tarda más en todo el proceso de validación cruzada que está realizando en este momento. Se está demorando pues bastantico, es un modelo todavía más difícil, pero a pesar de que logísticamente requiera más tiempo en ejecución de las tareas, pues nos promete un mejor desempeño. Vamos a dándole tiempo, para darle tiempo también cambiemos el nombre a nuestro cuaderno, démosle nombre, esta es como, mm, pues, selección y entrenamiento de modelos y entrenamiento de modelos de regresión. Y ya, esa es nuestra práctica, una práctica total para ver cómo ya estamos todavía en la selección del modelo. Y miren que en promedio obtuvimos 48.000. Entonces ya Random Forest le ganó a el árbol de decisión. Ya tenemos entonces 48.000, mientras que para el árbol de decisión teníamos 68.265. Este lo bajó a 48.000, a menos de 50.000. Entonces así tenemos un mejor desempeño en Random Forest. Y ahora veamos que ya después de tener el mejor modelo, nuestro regresor de árbol de decisión para predicción de precios de vivienda, lo podemos mejorar aún con una metodología de construcción de una cuadrícula de hiperparámetros para mejorar más el desempeño de este regresor de bosque aleatorio. Entonces para eso pues ya vamos a la parte de afinar nuestro modelo. Entonces, para afinar nuestro modelo, pues tomamos de Sklearn, otra vez de Model Selection, a Grid Shares CB, que es la clase. Aquí nos da Grid Search CB. Miremos a ver, aquí nos dice que hay un sí, nos falta el import. Vamos a importar import Grid Search CB. Y esta clase nos va a permitir construir una cuadrícula de hiperparámetros. Los hiperparámetros para este regresor de árbol aleatorio son, vamos a ver en nuestro libro de Grón para recordarlos, uno se llama NEstimator y el otro se llama Mix. Bueno, vamos a ver, siempre se me olvidan esos dos hiperparámetros. En realidad vamos a validar tres, a ver con cuál se desempeña mejor. Entonces voy a poner acá del libro de Gelon, recordamos esa partecita. Esa partecita está aquí. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Sí, aquí. Vamos a tener aquí Grid Share.
Aquí tenemos NEstimator y MaxFuture. Y bueno, pues esta grilla de hiperparámetros la vamos a traer de una vez. Y vamos a ponerla a trabajar con nuestros datos para ver y afinar nuestro modelo. Entonces vamos a nuestra selección a tomar el código. Ese código, bueno, para la grilla de hiperparámetros, que la podemos llamar como paramGrids, va a ser una lista de Python, en donde una lista de diccionarios, donde cada diccionario tendrá por claves los hiperparámetros, en este caso el estimator y MaxFuture, y vamos a probar a ver si con 3, 10, 30 y 2, 4, 6 y 8 para cada uno de estos hiperparámetros, con cuál de estos valores se va a comportar mejor. Entonces él siempre va a hacer 3 por 2, 4, 3 por 4, 12, 12 modelos y esos 12 modelos en cada uno va a dividir en 10 subconjuntos porque va a hacer otra vez validación cruzada y va a sacar los puntajes en esos 12 modelos y luego va a tomar ya el hiperparámetro bootstrap en false y a tomar de NEstimator otra vez construir 2 por 3, 6 modelos multiplicado por 10 porque va a dividir cada uno en 10 subconjuntos y así tendremos entonces 60 más. Entonces, antes teníamos 3 por 2, 4, 3 por 4, 12 por 10, 120 más 2 por 3, 6 por 10, 60, 180 modelos que va a construir para ver con cuál de todos se comporta mejor. Entonces, bueno, pues con esa grilla de hiperparámetros, bueno, ya instanciamos nuestro random forest regresor, esto ya no la tenemos que hacer. Y esta grilla de hiperparámetros traemos a la clase gridShare para instanciarla con nuestro regresor de árbol, que lo llamamos regresor de bosque aleatorio, forest, que es el modelo que mejor se está comportando. Nuestra grilla de hiperparámetros, solamente vamos a dejar 5 hojas de validación, entonces no vamos a construir sino 90 modelos, porque bueno, no nos pide tantos, no dividirla en 10, aunque si quieren lo pones. Un scoring de next min square error, la misma medida de desempeño, y que retorne los puntajes con el parámetro return train score en true para que nos muestre esos puntajes. Y luego que la instancia esa clase, pues póngala a entrenar con los datos preparados, prep, y nuestras etiquetas, labels. Y de esta manera, pues esperamos el tiempo para que él nos diga entonces cuál va a ser el conjunto de hiperparámetros que mejore aún el rendimiento de nuestro bosque aleatorio que por ahora va en 48.919 en su medida de desempeño. Entonces vamos a ver con qué grupo de hiperparámetros se va a comportar mejor para luego ya presentar el desempeño de este modelo en el conjunto de testeo que tenemos y ver, bueno, pues que en realidad se va a parecer ese desempeño al que nos da este proceso de validación cruzada con grilla de hiperparámetros o cuadrícula de hiperparámetros. Entonces aquí ya tenemos, nos da, miren que aquí ya instanció y ahora podemos decirle, bueno, y cuáles son el mejor grupo de hiperparámetros, donde se comporta, y él nos va a decir, para eso le vamos a aplicar best estimator, y él nos va a entregar que los hiperparámetros con que se comporta mejor son 8 y 30, y con 8 y 30, pues cuando él dice 8 y 30, que son los valores máximos con los que se probó, 8 y 30, miremos acá, con 8 y 30, pues debes de mejor volver a hacer el proceso con unos valores más grandes, según la sugerencia de Guerón, con 40 y 10, para ver que encuentre entonces un mejor desempeño aún. Entonces vamos a ponerlo a que haga de nuevo nuestro proceso, siguiendo que la metodología de Guerón que dice que si los hiperparámetros que encuentras son los máximos del rango donde lo probaste, entonces prueba con el siguiente valor más grande a ese, porque muy probablemente encontrarás un mejor desempeño. Entonces ahora sí esperamos el ratico a que usted haga todo ese proceso
para poder ahí sí tener ya nuestro modelo afinado, nuestro modelo de bosque aleatorio que está prediciendo mejor el precio de vivienda. Y bueno, miremos acá, se demora un ratico. Estas sugerencias de Grant son muy buenas en cuanto a la construcción de modelos de regresión lineal. Este de pronto es la mejor oportunidad y la mejor experiencia que uno poder hacer todo el proceso. En este caso, todo el preprocesamiento de datos y toda la selección de modelos y todas las validaciones cruzadas para ver cuál es el mejor el modelo afinado para la predicción y luego ver su desempeño al final en el conjunto de testeo. Bueno, esta parte sí se nos está tardando un poquitico más. Eh, de pronto lo hubiéramos puesto ya nada más a probar, ya no entonces con los valores tan bajos de 3 y 10, sino solamente 30 y 40 y 8 y 10, para ver que entonces encontremos, ya no compare en cuanto a los primeros que ya lo había hecho. Entonces, como para evitarle trabajo, eso podría ser como una sugerencia para cuando estés construyendo modelos y te tardes un poquitico menos. Acá ya nos terminó y ahora nos dice que los valores son 8 y 40. Entonces, así nos confirma que es mejor con 40 y ya con 40 pues le dices, bueno, ¿y cuál va a ser? Mídame pues esos puntajes de desempeño ya con esos atributos. Entonces, con esos atributos, pues le dices regresor, forest, eh, afinado, regresor de bosque aleatorio, afinado, instanciando a random forest, regresor. Lo instanciamos con los parámetros como nos dijeron, max future en 8 y en estimator en 40. Le decimos que así lo instancie. Random forest regresor, bueno, aquí ponemos, aquí falta un error de nombre, random forest regresor, aquí nos falta con capital letter para la clase random forest regresor. Ya no lo instanció y ahora otra vez medimos el desempeño con validación cruzada para ver con qué puntaje obtenemos esta vez ya con este. Entonces, nosotros tomamos puntajes con este afinado y sacamos la raíz al final. Entonces, reutilizamos nuestro código para la validación cruzada para puntajes forest afinado. Entonces, nuestro regresor de bosque aleatorio afinado y con los mismos datos de entrenamiento y las mismas etiquetas 10 hojas de validación y la misma medida de desempeño para ver, entonces, si ya ahora sí tenemos un mejor desempeño que nuestro regresor de bosque aleatorio que teníamos antes, que tenía un desempeño de 48.919. Miremos a ver ahora cuánto obtenemos. 48.819. Vamos a ver hasta ahora. Vamos a ver cuál vamos a obtener en este caso. Siempre tarda un ratico para hacer ese proceso y ya nos dimos 48.919. Obtuvimos 48.919. Aquí 48.919 y aquí 48.919. Es decir, 48.919. Y esto está como igual. 48.919.59 obtuvimos como .5977, como que obtuvimos el mismo a pesar de que tuvimos esos hiperparámetros, se los dimos en 40. De pronto lo que podemos hacer es que como tuvimos el mismo desempeño igualito, a pesar de que este ya está afinado con los hiperparámetros, los valores que encontró la cuadrícula, pues como al final nos dio el valor máximo en 40, que es el valor máximo con el que probamos este, podemos probar entonces con 50 y volverlo a correr, para ver si con 50 mejora su desempeño, porque otra vez nos dio el valor máximo con los que los probamos. Entonces, bueno, pues hagámoslo con uno mayor para ver si encontramos un mejor desempeñito. Entonces, ya que valga la pena la construcción de la grilla de validación o la cuadrícula de validación para
afinar mejor el modelo de bosque aleatorio, porque ahora este afinamiento no nos ha entregado como un mejor desempeño. Entonces, miremos a ver, aquí está ya corriendo, esta es la parte que nos demora más. Eh, Miremos a ver cómo se desempeña, tarda un poquito. Esa es la parte que tenemos que esperar un ratico, con paciencia, pero vale la pena uno ya constituir totalmente un modelo de regresión, que para un investigador o un científico de datos es muy bueno ver la guía completa de, de ver cómo, de constituir el modelo y ver su desempeño al final en el grupo de testeo. Entonces, después de que hagamos esto, ahora sí vemos su desempeño en el conjunto de testeo y ahí sí ya, y esperamos que el desempeño con esta validación cruzada sea muy similar al desempeño en el conjunto de prueba, que es el último que tocamos. No, nunca lo hemos tocado en todo el proceso. Aquí, bueno, seguimos esperando un ratico esta grilla de hiperparámetros a que termine de hacer todo el proceso. Vamos a ver, esperemos un ratico, seamos pacientes. En la construcción del modelo, pues vemos de que los tiempos son a veces larguitos en este caso, pero eran más largos cuando el proceso estaba para bueno, vamos a ver que es más grande para los procesos de clasificación, cuando lo hacemos con el dataset MNIST, que es para el proceso, el ejemplo de clasificación que vamos a hacer es el de reconocimiento de imágenes. Y ese procesamiento pues también tarda un tiempo y que se hace también otra vez una grilla de hiperparámetros para estimar cuál modelo se mejora, bueno, es mejor o se desempeña mejor. Entonces, bueno, vamos a ver aquí qué tal. Esperemos otro ratico. Siempre tarda un ratico. Y ahora sí, ya terminó. Y nos dice que con 50. O sea que tuvimos que agregarle más. Entonces, bueno, pongámoslo acá, instanciémoslo con no 40, sino 50. Y cuando lo ponemos a evaluar su desempeño, que también tarda un ratico, porque tiene que hacer ya la validación cruzada ahí, pues esperamos ya un desempeño menor a 48.919 que nos había dado antes, que nos dio otra vez el mismo. Entonces ya queremos como, ojalá ya ahora sí obtengamos uno todavía mejor. Y veamos lo importante del afinamiento del modelo al encontrar los hiperparámetros asociados a él que hacen que él se desempeñe mejor. Aquí tuvimos 48.919.59 y antes teníamos 48.919.59, tenemos todavía lo mismo. Entonces, en realidad no ha mejorado las cosas, de pronto pidámoslo en 60 a ver, porque vemos de que aumentando en este estimator es como que donde las cosas van, el que se puede ir como mejorando. Entonces, vamos a probarlo ya con 60 a ver qué tal, a ver cómo se comporta, para que como que poder ver en la presentación que efectivamente la metodología de mm, de construir la grilla de hiperparámetros o cuadrícula de hiperparámetros sirve para acabar de afinar los modelos. En este caso no hemos mostrado todavía que sirve, entonces seguimos buscándola, vamos a ver cómo nos responde esta vez el desempeño y nos dice que 48.919.59, entonces todavía no hemos obtenido un mejor desempeño, sigue siendo el mismo. Vamos a ponerle de pronto 70 y en este caso un 6. Vamos a probar a ver si con este conjunto se mejora las cosas. Vamos a dejar entonces en las opciones llegar hasta 50, 60 y 70. A ver qué tal, con cuál de todas esas combinaciones se comporta mejor. Vamos a ver, esperemos un ratico a ver si esta vez si obtenemos un mejor desempeño, ya llegando hasta 70, vamos a ver. Y aquí obtenemos 48.919.59, no se mejora, definitivamente no mejoró, con 8
como para terminar a ver si sí. De todas maneras, no hemos podido como mejorarlo aún más ese desempeño. Para el libro de Guerón, al fin y al cabo, para el texto, él establece que con 8 y 30 fue como el último con el que probó el, el, eh, el modelo. Nos mostró otros hiperparámetros como Criterion, Max Fixture, Max Let Notes, y nos mostró cómo le va con los desempeños en ellos. Y bueno, volviendo a nuestro, ya aquí terminó y obtuvimos 48.919.59, o sea, es decir, no mejoró. 48.919 no mejoró con la cuadrícula, pero lo que se espera es que esta cuadrícula nos lleve a unos hiperparámetros que nos lleven a un mejor desempeño. De pronto también podríamos con Bootstrap tomar también los otros valores, no solamente 10, sino hasta 70, para que tomara la opción con Bootstrap en false, tomara la opción para probar los otros valores y nos diera tal vez un mejor desempeño. Vamos a ver, aquí podemos correrlo con 2, 3, 4, 6, 8 y 10 y de pronto ver si de esta manera se comporta mejor nuestro modelo. Y encontramos un grupo de hiperparámetros con el que obtengamos todavía un mejor desempeño. Y ahora, pues ya como hemos visto que el desempeño es alrededor de 48.919 en esencia, entonces vamos a ver en nuestro conjunto de testeos si efectivamente el desempeño sigue siendo el mismo. Entonces tomamos a nuestro modelo, nuestro regresor afinado, y lo ponemos a predict en nuestro conjunto de testeo, punto btest, pero ese btest tenemos que pues construir uno de testeo procesado, test preparado, que va a ser entonces coger a nuestro transformador total, se llama transformador total, y aplicarlo con transform, aplicarle a los datos de testeo para que nos convierta ahora sí, otra vez impute, otra vez escale, otra vez convierta los datos categóricos, y en esos de testeo que todavía tenían los predictores, todavía tenían el predictor porque la división de entrenamiento y testeo siguió el de precios, miremos lo que sí. Entonces con btest .head pues vemos que está el precio, entonces nosotros vamos a transformar de los de testeo solamente a los predictores. Entonces btest.drop y le quitamos el precio, axis igual 1, y así nos queda un data frames y luego .values para que se convierta en un array, y ese array lo transforme en nuestro transformador total en unos de testeo preparados. Y aquí nos da como un errorcito, vamos a ver aquí qué error nos trae. Vamos a ver b.3.drop, aquí vamos, pongámosle aquí un corchetico, bueno, un paréntesis y hasta aquí. Entonces para que nuestros B de testeo aplique .drop para quitarle el precio,
que queden nuestros predictores Axis 1. Pues nos quedan los 8 predictores, los 9 predictores, punto values para que se vuelva un array de NumPy, y le aplicamos transform con nuestro transformador total. Y bueno, todavía aquí nos está generando un problemita. Aquí nos dice especificando las columnas usando string, solo soportado para pandas data frames. Y nos señala como que el error estuviera, no nos dice como dónde. Vamos a ver si aquí está punto drop, precio, axis 1, está bien. Bueno, aquí sí. Aquí está punto values. Bueno, dejémoslo en data frames. Entonces no le apliquemos punto values. Que quede así como data frame los predictores. Y así no los transformó. Ya como data frame si no lo transformó. Y luego que no lo transforme, le pedimos que a estos datos preparados, de testeo preparados, nos haga la predicción. Entonces vamos a tener nuestra predicción en el conjunto de testeo. Y esa predicción con el conjunto de testeo, pues nuestra predict, dando for esa predict. Bueno, pero es que nos falta que nuestro regresor, que ya lo teníamos por acá instanciado, bueno, lo tenemos instanciado, pero no lo tenemos entrenado en nuestros conjuntos de datos. Entonces vamos a entrenarlo a ese regresor de forest afinado, o de busca aleatorio afinado, y lo entrenamos .fit con nuestros datos preparados y nuestras etiquetas labels. Lo entrenamos y cuando él entrena, ya tenemos nuestro estimador. Y bueno, hacemos las predicciones. Y cuando las tenemos, pues le aplicamos la raíz np.sqrt de mens square error para verle el error de predicción. Square error entre nuestras etiquetas labels y nuestras predicciones. Aquí ya nuestras predicciones, y obtenemos square error entre labels y nuestras predicciones. Predicción de testeo, aquí ya está bien. Labels square error. Vamos a ver, aquí nos dice que consistencia número. Sí, es que nuestras etiquetas tienen que ser las etiquetas de testeo, nuestros B-test. Tenemos aquí nuestras B-test, que es de B-test. Las etiquetas son B-test.precio, ahí sí, punto values, para que sean arreglos de NumPy. Entonces ahora sí nos entrega un error de 48.752, que miren que es muy similar, de hecho menor que el desempeño por validación cruzada. Entonces como que uno ve que el poder de generalización es muy bueno, porque con la validación cruzada encontramos un error promedio de 48.900, y fue similar con los datos nuevos. Entonces uno ve que nuestro predictor de verdad se comporta muy bien. Es decir, podíamos ver cómo se iba a comportar en los datos nuevos. Efectivamente se comportó muy similarmente a los datos nuevos. De ahí lo importante de la validación cruzada, que nos permite entonces intuir qué va a pasar cuando lancemos nuestro modelo a
a que trabajen datos nuevos. Ya podemos saber de que siempre va a pasar eso, de que el desempeño va a ser más o menos de 48.752 en promedio. Muchas gracias, no olviden suscribirse a mi canal para seguir creciendo en estas competencias en Machine Learning para convertirnos en unos científicos de datos que sirvamos a la industria y a la academia y a la investigación. Muchas gracias.